Gracias por estar nuevamente con nosotros, siempre gozoso de estar en sus hogares, orando que Dios utilice este tiempo de prédicas. Queremos llevar, como hemos dicho en otros domingos, gozo, esperanza, confianza en Dios en medio de tiempos tan complicados. Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Esta es tu casa. En el contexto en que estamos viviendo, quizás surgen algunas preguntas porque hay situaciones que nos pueden llevar a un estado de angustia. Entonces, ¿es lícito hacerle preguntas a Dios? ¿Es lícito, es correcto preguntarle a Dios hasta cuándo va a durar esta pandemia? ¿Es lícito preguntarle a Dios hasta cuándo vamos a pasar estrechez económica? ¿Es lícito lanzarle preguntas a Dios? A veces pienso que algunas personas creen que no es bueno, que es hasta irrespetuoso acercarnos y hacerle preguntas a Dios. Pero cuando un corazón está angustiado, creo que es correcto lanzarle esas preguntas a Dios. Imagínate que estás pasando por una situación complicada. Quizás has perdido el trabajo. Quizás te ha llegado la noticia de que un familiar, tu mejor amigo o tu mejor amiga ha fallecido en un accidente automovilístico. O quizás alguno de estos jóvenes que murieron en esta discoteca ha sido un familiar tuyo, un amigo tuyo, y eso te llena de preguntas. Quizás estás experimentando la enfermedad muy grave de un ser querido, quizás de un padre, de una madre, de un esposo, una esposa. Quizás tú mismo estás pasando por una situación complicada, estás enfrentando una enfermedad que muy probablemente te puede llevar a la muerte. Y entonces sientes una serie de preguntas, en tu mente y en tu corazón comienzan a surgir una serie de preguntas que quizás no encuentras respuesta. Y surgen las preguntas, surgen los cuestionamientos. Alguien te habla de que Dios te ama, alguien te habla de que tienes que estar gozoso en el Señor. Y entonces tú miras tu situación y te viene a la mente una serie de preguntas. Pienso en los familiares de este actor que hace de Pantera Negra. Falleció a los 43 años. Me imagino su entorno familiar, los seguidores de este actor que era bastante carismático. Entonces surgen preguntas: ¿por qué una vida tan joven se corta de una manera tan brusca? Él estuvo luchando con un cáncer por casi 4 años. ¿Es lícito hacerle preguntas a Dios? El tema se complica más cuando nosotros somos creyentes y confiamos en Dios, hablamos del amor de Dios, predicamos del amor de Dios, y de repente enfrentas una situación muy complicada y no sabes si preguntarle o no a Dios, no sabes si cuestionarle o no a Dios, y estás con un corazón realmente angustiado. Creo que cuando un corazón angustiado está buscando preguntas o buscando respuestas, lanzando preguntas, creo que es un buen momento para acercarnos a las Escrituras. Si tienes Biblia, creo que tienes una Biblia, te pediría que la busques. Esta tarde vamos a predicar el Salmo 13. Así que te animo a que busques tu Biblia. Yo tengo aquí la mía. Vamos a dar un par de minutos para que estés buscando tu Biblia. Mientras tanto, te animo a que compartas estos videos de las prédicas de los domingos. Están en nuestra página Face. Comparte el enlace con amigos, familiares, también con enemigos quizás. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y en ese sentido también vamos a abrir nuestro correo electrónico. Quizás estás pasando por ciertas necesidades, quizás estás pasando por situaciones complejas y necesitas que te apoyemos en oración. Aquí aparece el correo de la iglesia. Por favor, mándame tus motivos de oración, sea cual fuese. Mándame, que yo voy a estar orando, vamos a estar orando por tus motivos de oración. Manda al correo electrónico, ahí está. Manda tus motivos de oración y vamos a estar orando por ellos. Y cuando Dios esté contestando esas oraciones, quizás vamos a compartirlas también para ver cómo
Dios obra en respuesta a nuestras necesidades a través de la oración. Entonces, vamos a abrir un espacio de oración, oración Dios con nosotros. Ese va a ser el nombre. Acá está el correo electrónico. Mándanos ahí para estar orando por tus motivos durante cada semana. Los mandas entre la semana, oramos, y la siguiente semana otros motivos, y así vamos a estar mucho más unidos. Muy bien, entonces tienes tu Biblia a la mano, perfecto. Salmo 13 es el salmo que vamos a compartir esta mañana. La palabra de Dios dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me has colmado de bienes. En este salmo, Salmo 13, Salmo de David, yo encuentro tres momentos muy marcados que David está compartiendo aquí. El primer momento es: un corazón angustiado hace preguntas. Y eso lo podemos ver versículos 1 y 2. El segundo momento es: un corazón angustiado busca respuestas. Versículos 3 y 4. Y finalmente el tercer momento: un corazón angustiado confía en la misericordia de Dios. Versículos 5 y 6. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos regalas para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio del Internet que nos permite llegar a muchos hogares, Señor, sin salir de nuestra casa. Oramos que este compartir tu palabra sea de bendición para los que nos escuchan esta tarde y para los que nos están viendo durante la semana y comparten este video a otras personas también, Señor. Que sea como una ofrenda agradable que llega a ti, Señor. Aroma agradable, Señor. Padre, en este tiempo queremos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos ayude a mí a compartir tu palabra con fidelidad, sujeta al texto, que nos alimente, y a mis amigos y familiares que me están viendo, Señor, trata en su corazón para que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón y cambie sus mentes y cambie sus vidas y cambie la manera de verte y pensar y creer en ti, Señor. Que al final de este tiempo todos glorifiquemos tu santo y poderoso nombre. Amén, amén. Muy bien, entonces hemos dicho que en este Salmo 13 encontramos tres momentos que David está expresando. Este Salmo 13 es un salmo de David. Dice allí: plegaria de un afligido, para el director del coro, Salmo de David. Entonces el salmo es una canción realmente, es un mismo. Un mismo era un poema que se componía para ser cantado, pero enfatizando la letra, enfatizando la palabra. Es decir, no se enfatizaba la música, sino la palabra, la letra misma. Y en nuestro tiempo casi eso no tiene sentido. A la gente le gusta la música, pero ni piensa en las letras. Este salmo, el Salmo 13, que es un salmo de lamento, que está en el primer libro de los salmos, la característica de estos salmos mismos es que estos salmos se componían para enfatizar la letra. A pesar que eran canciones, se enfatizaba la letra. Y David empieza este salmo con esta palabra, con esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor? Y entonces el primer momento que vamos a ver aquí es: un corazón angustiado hace preguntas. Y la primera pregunta es: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? En esta primera línea del verso 1 encontramos dos preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? Y me olvidarás para siempre. Sin embargo, y la mayoría de las versiones traduce así, en dos preguntas, excepto la Nueva Versión Internacional, que lo traduce en una sola pregunta, algo así como: ¿hasta cuándo
Señor, me olvidarás para siempre en una sola pregunta. Sin embargo, estrictamente hablando, en el hebreo hay 4 partículas interrogativas, es decir, entonces deberían ser realmente 4 preguntas. Pero si traducimos en una sola pregunta, creo que pierde fuerza el hasta cuándo. Por eso que prefiero la traducción de la Biblia de las Américas y las otras también, que lo traducen en 2 momentos. El primer momento es ¿hasta cuándo, Señor? Y este primer momento, esta primera pregunta, me lleva a reflexionar en lo siguiente. Primero, en el hasta cuándo. Este hasta cuándo, que se va a repetir en las otras preguntas, menciona o nos da la idea de tiempo. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar este evento? ¿Hasta cuándo va a suceder esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto? Eso es lo que David está preguntando ahí. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuánto más va a durar esta situación? Cual sea la situación, cual sea el evento que se está viviendo, la pregunta aquí es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esta situación? Lo segundo es el oh Señor. Es decir, lo segundo es ¿a quién se le pregunta? Si la primera parte es pregunto ¿cuánto tiempo va a durar esto? La segunda parte, que creo que es importante, es ¿a quién le hago la pregunta? Y David dice, oh Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Entonces, creo yo que es lícito hacer preguntas, pero es también lícito hacerle preguntas a Dios. Dios quiere que nosotros le hagamos nuestras preguntas. Dios nos conoce perfectamente, pero Dios desea como Padre amoroso que nosotros, sus hijos, nos acerquemos a Él y le preguntemos a Él. Que Él sea a quien nosotros busquemos en nuestros momentos de angustia y le preguntemos. Entonces, vamos a mantener esa idea. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Cuánto tiempo más va a durar, oh Señor, tal situación? Y en ese sentido, entonces, vamos a leer la primera línea. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Cuánto tiempo te va a durar tu olvido sobre mi persona? ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿No te vas a acordar de mí, Señor? Eso es lo que David le está preguntando. Ahora, no sabemos exactamente lo que David está pasando, porque el texto, este salmo, a diferencia de otros, donde nos dice la razón por la cual el salmo se compone, este salmo no nos indica su contexto histórico. No sabemos por qué David está componiendo este salmo. Es un salmo que brota de su corazón porque son preguntas muy profundas, son preguntas que cuestionan a Dios, pero no sabemos la intención o la razón. Pero dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Te olvidarás de mí? Y hermanos, la respuesta es no. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, a Cristo, por amor a nosotros. Por lo tanto, Dios no se olvida de sus hijos. Dios está atento de nosotros. En este momento Dios nos está mirando, Dios nos está observando, Dios está atento a nuestras necesidades. El tema es que a veces nosotros no entendemos lo que está pasando. Y por eso preguntamos, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Te olvidarás para mí? Mira lo que estoy pasando. ¿No te das cuenta, Dios, lo que estoy pasando? ¿Te vas a olvidar para mí hasta siempre? ¿Nunca más te vas a acordar de mí? La segunda pregunta es, ¿hasta cuándo? Y voy a agregar siempre el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás de mí tu rostro? Esta es la segunda pregunta que David le hace a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás de mí tu rostro? Te aseguro que te ha pasado algo como esto. Estás caminando por la calle y ves a lo lejos una persona que tú conoces. Y te acercas con la intención de saludarlo. Pero la persona acelera el paso y pasa al lado tuyo como que no te vio. Tú sabes que te ha visto, pero la persona cambió la mirada, miró al infinito, volteó el rostro, pero el tema es que no te miró. O dicho de otra manera, no quiso mirarte. O de repente la persona está viniendo, te ve y pasa a la otra vereda. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿No?
Simplemente no quiso mirarte. Escondió su rostro de ti. O quizás tú eres la persona que al ver a alguien que se acercaba y al querer no hablar con esta persona, miras a otro lado, bajas la cabeza, te haces el desentendido, o pasas a la otra acera, o te metes a una tienda, o te paras en el kiosco y ves un periódico. Inventas una serie de situaciones porque no quieres encontrarte con esa persona. Tengas o no razón por no querer encontrarte, el tema es que tú sí, o yo, o nosotros sí escondemos nuestros rostros de otras personas. Y David quizás en ese contexto le lanza la segunda pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, esconderás de mí tu rostro? Hermanos, Dios no esconde su rostro de nosotros. Nosotros sí escondemos nuestro rostro de personas que no queremos mirar, con quien no queremos conversar. Con razón o sin razón no es el tema. Lo concreto es que sí, nosotros sí escondemos nuestro rostro y a veces medimos con esa misma vara a Dios y pensamos que Dios ha escondido su rostro de nosotros. Pensamos que Dios no quiere vernos, que Dios no quiere mirarnos, y eso es mentira. Dios siempre, siempre nos está mirando. Dios siempre nos está observando. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y olvidamos la omnipresencia de Dios, porque muchas veces estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, pensando que Dios no está allí. Y Dios está allí. Jesús, al final del Evangelio de Mateo, dice: y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Y Pablo en Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mira, Dios es omnipresente. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Y somos templo, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la Trinidad allí. Entonces, Dios no mira hacia otro lado cuando nos acercamos a Él. Entonces, cuando David pregunta: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Yo creo que Dios le responde: no, David, siempre te estoy mirando. El tema es que tú has volteado tu mirada hacia otro lado y tú eres quien no me está mirando. Pero yo te sigo mirando con ojos de amor. La tercera pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Aquí David ahora está pensando y le está preguntando a Dios: Señor, ¿cuánto tiempo más he de aconsejarme yo mismo de decir que esto va a pasar, esta situación va a terminar? Señor, estoy aconsejándome, estoy dándome ánimo, estoy alentándome, pero no veo que esto termine, no veo que esto no pase. Quizás estás buscando trabajo hace 2 o 3 meses porque con este tema del COVID te dieron suspensión perfecta, te liquidaron, finalmente te despidieron y estás tratando de encontrar trabajo y no encuentras y te estás animando: la próxima semana voy a encontrar trabajo, y sales a buscar trabajo, mandas CVs y no encuentras respuesta. Quizás estás pasando por una enfermedad, estás tomando las medicinas, una, otra, y tu cuerpo no mejora. Quizás estás orando por un ser muy querido que está en una situación muy grave. Estás orando meses, quizás años, y no mejora. Y entonces te preguntas, pero tú te sigues animando, te sigues diciendo: ya va a mejorar, ya voy a encontrar trabajo, esto ya va a cambiar. Y David pregunta: ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo voy a estar animándome? ¿Hasta cuándo voy a estar alentándome, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La siguiente parte de la pregunta es: teniendo pesar en mi corazón todo el día. Señor, esto me angustia día a día. Esta situación que no veo cuándo va a terminar, me angustia, me entristece, me llena de temor. No sé qué hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Qué estará pasando, David? El texto no lo dice. Y quizás es mejor que no lo diga,
porque nuestro dolor y nuestra situación podemos identificarla con estas palabras. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo en mi corazón pesar todo el día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La cuarta pregunta: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? También pregunta por tiempo. Pero aquí aparece una persona que quizás es la causante de todo lo que está pasando David. Dice, ¿hasta cuándo mi enemigo? ¿Quién es este enemigo a quien David hace referencia? ¿Quién es este enemigo que se está sobreponiendo, que está abatiendo, que está quizás hasta burlándose de David? ¿Quién es ese enemigo? El texto no lo dice porque nuevamente no hay el contexto histórico y podemos pensar en diferentes momentos de la vida de David. Quizás cuando David estaba pastoreando, sus enemigos sean el león, el oso u otros pastores que quieren arrebatarle sus ovejas. Quizás cuando ya estaba en la corte del rey Saúl quiso matarlo un montón de veces. Y Samuel, en 1 Samuel dice que Saúl siempre fue enemigo de David. Quizás era otro reino, cuando David ya era rey, quizás era otro reino que quería conquistarlo. El texto no indica quién es ese enemigo. Quizás David piensa en Satanás como su enemigo también. No sabemos. Podemos inferir que cualquiera puede ser su enemigo, pero el tema es que este enemigo, este adversario, este contrincante, alguien que le quiere hacer daño, se está enalteciendo, se está poniendo, está venciendo, está atormentando a David. Y en ese contexto, entonces, las otras preguntas adquieren mucho sentido. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo vas a permitir que este enemigo se burle, se mofe de mí? Amigo, un corazón angustiado hace preguntas a Dios. Un corazón angustiado que no sabe qué hacer, hace preguntas a Dios. Es lícito preguntarle a Dios. Por eso creo que es una falsa espiritualidad pensar que acercarnos a Dios así, con ese desánimo, así, con esa angustia, así, hasta con esa cólera, acercarnos y preguntarle a Dios, eso no es ser irreverente. Por supuesto que tenemos que ser respetuosos con Dios. Por supuesto que tenemos que acercarnos con humildad a Dios. Pero también tenemos que acercarnos a Dios con las emociones que Él nos ha dado. Dios nos ha diseñado con sentimientos, con emociones. Y hay momentos de angustia, de temor, de pánico, de miedo. Con todas esas emociones tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que lanzarles todas nuestras preguntas. Absolutamente todas. Porque Dios busca que nosotros le abramos nuestros corazones, que le abramos nuestro corazón y le lancemos todo lo que está allí. Porque ¿sabes qué? No solamente Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Es decir, todo lo conoce. Dios sabe absolutamente todo. La palabra que aún no he verbalizado, Dios ya la sabe. Entonces la pregunta que quiero hacerle, y tengo temor de que Dios se va a molestar, tengo temor de que a lo mejor voy a ofender a Dios, Dios ya conoce esa pregunta. Dios ya sabe que estamos luchando con ese sentimiento de preguntarle o no preguntarle. No, Dios quiere que en tu momento de angustia le lances tus preguntas, aun si quieres criticarle porque no entiendes por qué estás pasando por esa situación. Dios quiere que le hagas así, con toda esa emoción, con todo ese sentimiento, que le lances la pregunta. Eso es lo que Dios está buscando en este momento. Son tiempos muy, muy complicados. Son tiempos de mucho temor, de miedo, gente que está muriendo. El COVID está causando muchos estragos, la gente ya está cansada de estar encerrada, los que salen a veces salen sin muchos cuidados, en fin. Creo que un corazón angustiado hace preguntas y hace preguntas a Dios. Amigo, hermano,
hazle a Dios todas tus preguntas. Que no quede en tu corazón ninguna pregunta. Lánzale las preguntas a Dios. Él está esperando en este momento que le lances tus preguntas, con el ánimo que tengas en este momento. Así como te sientes en este momento, lánzale las preguntas a Dios. Pero el segundo momento de este salmo es: un corazón angustiado busca respuestas. Considera y respóndeme. Ahí está. Los versículos 3 y 4. Versículo 3 dice: considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. En este versículo 3, en primer lugar, quiero considerar la palabra considera. ¿Por qué digo quiero considerar la palabra considera? Porque esta palabra es muy importante. Tanto considera como respóndeme son dos verbos en imperativo. Y nosotros sabemos que el modo imperativo es el modo del mandato, de la orden. Y uno puede pensar, wow, David le está ordenando a Dios. Qué irreverente es David. David le está diciendo a Dios, respóndeme. Qué falta de respeto. No. Estuve investigando porque me cuestioné, ¿David está haciendo eso? Y hasta donde yo he buscado y he investigado, en el hebreo, los imperativos sí son órdenes, por supuesto que son órdenes, también son exhortaciones, pero hay imperativos, como en los salmos, donde el imperativo se convierte en una súplica. Interesante. Entonces, no es un imperativo de orden, no es un imperativo de exhortación, es un imperativo de súplica. Y es como si David le dijera a Dios, Dios, te suplico que me consideres, te suplico que me prestes atención, te suplico que vuelvas tu rostro hacia mí. Y ya no es un imperativo, es una súplica. Y eso tiene mucho sentido en el contexto de las preguntas anteriores. Es un corazón abatido que está suplicándole ahora a Dios que le considere, o como dicen en otras versiones, que voltee su rostro hacia él. Y ahora, cuando Dios ha volteado su rostro hacia él, David le dice, respóndeme, en otro imperativo, pero con ese tono de súplica. Por favor, Dios, responde mis preguntas. Responde mis inquietudes. Lo tercero es, oh Señor Dios mío. Fíjate cuán importante es saber dirigirnos a Dios. David, con dos imperativos, considera y respóndeme, en tono de súplica, le dice a Dios, oh Señor, Dios mío. El Señor aquí es el nombre impronunciable de Dios. Igual cuando dice hasta cuándo, oh Señor, en el verso 1, ese Señor, al igual que este considera y responde, oh Señor, es el nombre con el cual Dios se identificó a Moisés. Cuando Moisés no quería, estaba buscando excusas para no ser el portavoz de Dios frente a su pueblo, Moisés le preguntó, Señor, ¿y si me dicen quién me ha enviado? ¿Quién eres tú? Dime tu nombre para decirle quién me ha enviado. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y eso se conoce como el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, pero que identifica al Dios único, al Dios verdadero. Y David le dice, oh Señor, oh mi Dios único y verdadero, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. No eres cualquier Dios, tú eres mi Dios. Yo he puesto mi confianza en ti, te considero a ti como mi Dios, como el Dios único y verdadero. Entonces, en ese sentido, la frase tiene mucho más realce. Considérame, Señor, por favor, voltea tu rostro, te suplico, respóndeme, porque tú eres, oh Señor, mi Dios. Y en ese contexto le dice, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. La expresión ilumina mis ojos significa dame entendimiento. Señor, voltea tu rostro, por favor, mírame, responde mis preguntas, por favor, ilumina
mis ojos, es decir, saca de mis ojos cualquier cosa que me impidan ver mi realidad, dónde estoy, lo que estoy viviendo, que me impida ver quién eres tú realmente. David le está pidiendo entendimiento, quizás discernimiento, tener la capacidad de ver las cosas con toda claridad. Le pide David a Dios que ilumine sus ojos, porque dice, no sea que duerma el sueño de la muerte. Es decir, que no sea porque no estoy viendo bien, que vaya hacia el valle de muerte, que porque no estoy viendo bien, muera. Es decir, cometa un pecado, es decir, me desvíe de tu presencia, porque lejos de Dios, solo la muerte. Cerca de Dios, la vida eterna. Lejos de Dios, muerte eterna. Con Dios, vida eterna. Y entonces David le está pidiendo entendimiento para apartarse de cualquier cosa que le lleve hacia la muerte física, hacia la muerte espiritual, cualquiera que sea, muerte. David pide entendimiento, pide discernimiento, que sus ojos vean con claridad. Y eso tiene mucho más sentido. En el verso 4 dice, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Nuevamente en el versículo 4 habla acerca del enemigo, que ya lo mencionó al finalizar la última pregunta del verso 2, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Ahora ese enemigo vuelve aquí a ser nombrado, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Pero fíjate, el versículo 4 empieza de la misma manera que la mitad del versículo 3, donde dice, no sea que duerma el sueño de la muerte. Y ahora dice aquí, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Es decir, creo que tiene relación ambas oraciones con la frase anterior que dice, ilumina mis ojos, no sea que duerme el sueño de la muerte. Ilumina mis ojos, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Hazme ver con toda claridad, para no darle el gusto a mi enemigo y diga, lo he vencido. El enemigo, como dijimos, puede ser algún peligro que David estuviera pasando. Quizás pudiera ser en su labor de pastor, una fiera, en su vida un enemigo, una persona que tuviera algo como David, como Saúl, por ejemplo, o un reino. Pero David le dice a Dios que lo ilumine, ¿no? Que le dé claridad para que vea bien a su adversario, para no ser derrotado por este adversario y él se enorgullezca y diga, yo he derrotado a David. Quizás si lo contemporizamos y lo ponemos en nuestro contexto, diríamos, Dios, dame discernimiento para no caer en pecado, para que el pecado no diga, lo he derrotado, personificando al pecado, como hace Pablo en Romanos, por ejemplo. Y luego dice, y mis adversarios, o sea, los enemigos y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Es decir, y mis adversarios se alegren porque yo he caído. La palabra aquí sacudido es tambaleado, ¿no? Y aquí quiero pararme un momento para decir lo siguiente. Nosotros que decimos abiertamente que somos cristianos, que somos creyentes, que ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, que tratamos de vivir vidas rectas agradando a Dios, a veces cometemos pecado. Y entonces cuando cometemos pecado, cuando caemos, hay mucha gente que es inmisericordia y hacen leña del árbol caído. Lo he visto, lo he experimentado, ¿no? Y ¿saben qué? Sí, les damos la razón para que hagan leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque caímos. Y la pregunta es, ¿por qué caímos? No debiéramos haber caído. Pero cuando caemos, hacemos no solamente, no solo maltratamos nuestro propio testimonio, sino también mancillamos la palabra de Dios. Hacemos mentiroso al Dios de quien hemos estado proclamando y enseñando. Y David le está pidiendo a Dios que le ilumine para que no caiga, para que no sea mofa de sus enemigos. Y es lo mismo, pedimos a Dios que nos guarde de caer en tentación, de caer en pecado, para que otros no hablen mal de Dios.
Ya ves, mira, ese pastor que predicaba, mira el pecado que cometió. Mira ese hermanito que decía que Dios es amor, mira cómo está viviendo. O mira esa hermanita, o mira fulano, o mira sultano. Tenemos que vivir vidas santas, vidas que agraden a Dios. Porque no solamente caemos nosotros, ¿no? Sino que hacemos caer al Dios a quien confesamos y a quien proclamamos. Y si estamos casados, a nuestra familia. Si vivimos en el hogar, o sea, no caemos solos. No nos fijemos en la gente que no tiene misericordia y hace más leña del árbol caído. No, fijémonos en nosotros, que no tenemos que dar pie para que nuestros enemigos se burlen. Y por eso entiendo perfectamente cuando David dice, ilumina mis ojos, no sea que duerme el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido, cuando yo haya caído, cuando yo haya pecado. Amigo, hemos dicho que un corazón angustiado busca respuestas. Y así empezamos. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Es lícito preguntarle a Dios, pero igualmente lícito es buscar respuestas en Dios. No estoy en contra de pedir consejo a otras personas. De hecho, me piden consejo y busco consejo también. Pero mi punto es este. A veces buscamos consejo en personas que realmente no son sabias, en personas que solamente están basados o sustentados en sus propias creencias, en sus propias experiencias, que pueden ser buenas, más o menos o malas, y que pueden tener un buen corazón para aconsejarnos, pero no es el punto. David está buscando respuestas en Dios. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ese es el punto. Señor, voltea tus ojos y respóndeme. Tú eres mi Dios. Entonces, cuando estemos en situación de angustia, lancemos preguntas, por supuesto, preguntas a Dios. Pero también busquemos respuestas en Dios. Y cuando digo busquemos respuestas en Dios, busquemos respuestas en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si queremos acercarnos y buscar consejo en alguna persona, fíjate que esta persona tenga principios bíblicos, que tenga un buen testimonio, no que nunca haya pecado, que tenga un buen testimonio, que sepa luchar con el pecado, que sepa caerse y que sepa levantarse y que sepa caminar mirando a Dios. Busca respuestas, busca consejo en personas que sustenten sus consejos en la palabra de Dios. Porque no hay mejor respuesta que la que Dios nos pueda dar. Y aquí quiero decirte que cuando buscas respuesta en Dios, Dios tiene tres formas de respondernos. Uno, dice sí. Ah, bacán, gracias Dios, contento, tú eres mi Señor, te amo por la eternidad, te doy todo. Otra forma de contestar, Dios dice, espera, no es el tiempo. Ay, Señor, pero mira, no, y quizás ahí. Pero hay una tercera forma, cuando Dios dice, no. Y esta respuesta, humanamente, duele. Porque estás pidiéndole a Dios cosas que tú crees que son necesarias, que son importantes para ti, pero Dios dice, no. Nos gustan los sí, más o menos los espera, pero no nos gustan los no. Hermano, cuando Dios dice no, quiero que sepas que aunque no estés de acuerdo, siempre es lo mejor. Cuando Dios dice sí, bacán. Cuando Dios dice, espera, voy a esperar y eres impaciente. Y finalmente la respuesta es no. Y ahí no estamos nada contentos. Yo he experimentado en mi vida muchos no. Y no estoy contento muchas veces. Pero también sé que probablemente voy a partir de este mundo sin encontrar mis respuestas a los no de Dios. Y probablemente tú vas a partir a la presencia de Dios con muchos no llevándote. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos frente a Él y comencemos
a sacar nuestros no. Señor, ¿por qué me dijiste no? Cuando solo lo estemos pensando, vamos a tener una claridad absoluta del obrar de Dios, que no va a haber necesidad de siquiera decir algo. Solo gracias, Dios, gracias, porque siempre hiciste lo mejor para mí. En este tiempo, en este momento, no es fácil entender los no de Dios. No es fácil, es complicadísimo, pero confía en Dios, porque este no es nuestro tiempo, este no es nuestro destino final. Nuestro destino está en el reino de Dios. Apuntamos al reino de Dios, no en este tiempo. Y si nos vamos de este tiempo con muchos no, no hay problema, porque siempre confiamos en Dios y cuando estemos en su presencia, todo, absolutamente todo, va a cambiar. Un corazón angustiado busca respuestas en Dios y las respuestas de Dios en Cristo son siempre lo mejor para nosotros. Y finalmente, el tercer momento, un corazón angustiado confía en la misericordia de Dios. Versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Hemos visto que en primer lugar, un corazón angustiado busca o hace preguntas a Dios. Un corazón angustiado, en segundo lugar, busca respuestas en Dios. Y en tercer lugar, un corazón angustiado confía en la misericordia de Dios. Es como si Dios nos dijera, mira, es bueno, es excelente que me preguntes, lánzame todas tus preguntas, no importa el tono ni las emociones, lánzame tus preguntas. Es bueno que me digas, Dios, voltea, mírame y respóndeme, por favor. Mira, te he preguntado, respóndeme. Entonces, es bueno lanzar preguntas a Dios, es bueno pedirle que nos responda. Pero creo que David nos está mostrando esta tarde que es mucho mejor aún confiar en la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Así dice el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Dice yo David, he puesto mi confianza. Y cuando dice he puesto mi confianza, esa palabra confianza tiene la certeza de que creo en ti por lo que has hecho antes. Es decir, yo confío por las cosas que tú has hecho antes por mí. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Hemos visto cómo Dios ha actuado en el pasado, en nuestras vidas, y porque Dios ha sido fiel en el pasado, yo sé que va a ser fiel en el presente y va a ser fiel en el futuro. Esa es mi confianza, porque Dios ha actuado. Confío en el obrar de Dios en mi vida, en la vida de otras personas, en lo que Dios muestra en su palabra. Por eso yo pongo mi confianza en Dios. Pero en este caso, David le dice, mas yo en tu misericordia. ¿Ok? En ese amor inagotable, en ese amor bondadoso, yo he puesto mi confianza. Es increíble lo que dice David acá. Después de haber dicho todo lo anterior, dice, mas yo, David, he puesto mi confianza en ese amor inagotable que tú tienes por mí. Y fíjate, mi corazón se regocija en tu salvación. Al yo poner mi confianza en tu amor inagotable, siento que mi corazón grita de alegría, porque esa es la palabra, grita de emoción, grita de alegría, da un júbilo de gozo. Es cuando estás viendo el partido de fútbol de tu mejor equipo, ¿no? Están jugándose el campeonato nacional, es la Champions League, es la Copa Mundial y tu equipo está jugando, están 0-0, faltan 2 segundos, 3 segundos para acabar el partido y tu equipo mete el gol de la victoria. Dime, ¿no te levantas, tiras todo y saltas de gozo? Esa es la misma idea aquí, ¿no? Mi corazón se regocija en tu salvación. El gozo de David, ese grito de alegría, ese grito de regocijo, es porque sabe que Dios es su Salvador. Cuando dice, se regocijará en tu salvación, dice, mas yo en
A ver, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Es decir, David está mirando a Dios como su Salvador. Y vaya que David ha experimentado que Dios es su Salvador. Lo salvó cuando era pastor de ovejas, del león, del oso. Lo salvó cuando enfrentó al gigante Goliat. Lo salvó cuando enfrentó a Saúl, cuando enfrentó a otros reinos. El tema es que como no tenemos el contexto histórico en el cual se escribe este verso, este salmo, esta canción, no sabemos de qué salvación está hablando David. Pero está bien que no sepamos, porque eso no deja que Dios deje de ser Salvador, porque Dios es nuestro Salvador. Y quizás David también está diciendo que tú me has salvado de la muerte eterna, que tú me has dado vida eterna. Y yo creo que podemos decir nosotros, así David no lo piensa en ese sentido, nosotros podemos ver a Dios como nuestro Salvador, aquel que nos rescató a través de la obra de Cristo en la cruz, de la muerte eterna, para darnos vida eterna. Él es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es Dios mismo, nuestro Salvador. Y al darme cuenta, entonces, que confío en la misericordia de Dios y que mi corazón grita de emoción al saber que tú eres mi Salvador, fíjate cómo termina el salmo en el verso 6. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Mira cómo ya el regocijo, el grito de alegría del versículo 5 se transforma ahora en canción en el versículo 6. Cantaré al Señor, entonaré salmos de alabanza, cánticos de alabanza, porque tú eres mi Salvador, porque yo confío en tu amor inagotable. Y uno puede parar aquí y decir, ¿y qué pasó con este David que preguntaba, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y ahora David dice, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. La razón por la cual David canta de gozo, se regocija, grita de alegría, es porque él ha puesto su confianza en el amor inagotable, en este amor interminable que Dios tiene por él, que Dios tiene por ti. Amigo, es lícito, es correcto acercarnos a Dios con un corazón angustiado y lanzarle un montón de preguntas. Todas las preguntas, las que aún tengas temor de hacerla, dísela, lánzasela a Dios. Es lícito también acercarte a Dios y decirle, Señor, voltea tu rostro hacia mí. Te suplico que voltees tu rostro hacia mí y te suplico que me respondas. Pero en ese contexto de preguntas y respuestas, lo mejor, hermanos, es confiar en la misericordia de Dios, en ese amor inagotable de Dios. Si yo confío en el amor inagotable de Dios, tanto mis preguntas a Dios como las respuestas de Dios tienen una base de confianza, porque Dios, que me ama tanto, aceptará mis preguntas y me dará las respuestas que yo necesito, según Él, no según yo, según Él. Y en ese contexto, entonces, sí, puedo sentir otra vez gozo y alegría. Gozo porque Él es mi Salvador. Gozo porque Él es quien me da lo que necesito. Gozo y alegría porque finalmente Él me da los bienes que yo necesito. Gracias. Gracias, Dios, porque no importa la situación que estemos pasando, puedo confiar en ti, porque tu amor por mí es inagotable. Vamos a orar. Señor, queremos darte honra y gloria en cada cosa que hacemos. Hemos abierto nuestro corazón y tú, Señor, nos has hablado. Nos has dicho esta tarde, Señor, que es correcto que te preguntemos todo lo que queramos preguntarte sin importar el estado de ánimo en que nos sintamos. Aún con cólera podemos acercarnos y preguntarte a ti porque nos amas.
También nos has mostrado esta mañana, esta tarde, Señor, que podemos acercarnos a ti para suplicarte que vuelvas tu rostro y que nos respondas. Pero hemos entendido, Señor, que tenemos que descansar y confiar en tu inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque cualquiera que sea tu respuesta, por el inmenso amor que tú me tienes, sé que es lo mejor para mí. Y si algo no entienda el resto de mi vida, cuando esté en tu presencia, Señor, lo entenderé completamente. Pero mientras tanto, viviré con gozo y alegría, confiando en que tú estás al cuidado de todas mis necesidades. En tu nombre oramos, Dios. Amén. Amén. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Mi oración es que sea de bendición para tu vida, como ha sido de bendición para mi vida. Recuerda, hemos abierto un espacio de oración. Si tienes algún motivo que quieres que oremos por ti, ahí en el correo electrónico, mándame los motivos de oración. Voy a estar orando durante toda la semana hasta el siguiente domingo y hasta que Dios responda. Queremos ayudarnos mutuamente, queremos darte un espacio donde encuentres gozo, alegría, paz, en medio de las tormentas, en medio de las complicaciones. Quiero mostrarte a este Dios con nosotros, que nos soporta, que nos sostiene, que nos apapacha, que nos ama, con un amor que nunca, nunca se agota. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Dios con nosotros, tu casa. Nos vemos el próximo domingo, 5 de la tarde. Que Dios te bendiga.